¿Qué tal si los problemas que enfrentas hoy no fueran solo tuyos, sino parte de una historia más grande? Junto al doctor Sergio Ochoa exploraremos cómo las constelaciones familiares pueden revelar patrones inconscientes que se han transmitido de generación en generación. Hablamos cómo estas dinámicas ocultas afectan nuestras relaciones, emociones y decisiones, y cómo al hacerlas conscientes podemos transformar nuestra vida. Acompáñanos en esta conversación reveladora, donde descubrimos cómo sanar las heridas. Cordial saludo. Soy Luz Estela Amador y esto es Luz y Salud. Hoy estoy acompañada con el doctor Sergio Ochoa Diegues, quien es gineco-obstetra. Él también es psicoterapeuta y especialista en constelaciones familiares por más de 15 años en Europa, Oceanía, en América, y hoy lo tenemos aquí en Atlanta. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Luis. Feliz y contento de estar en este programa. Bueno, yo feliz de que esté aquí con nosotros, y hoy vamos a hablar de este tema que es como tan ignorado por muchas personas, así que empezamos por lo primero. ¿Qué son las constelaciones? Las constelaciones, antes de poder ver las constelaciones, nosotros necesitamos abrir nuestra mente y hacer posible que todo aquello que nosotros no vemos y todo aquello que desconocemos pueda ser posible. ¿Por qué? Porque las constelaciones es una metodología fenomenológica que nos permite a nosotros poder ver en un dinamismo nuestro árbol genealógico. Tanto las personas que estamos en este momento viviendo esta experiencia de vida, como todas aquellas personas las cuales ya se nos han adelantado. Entonces, a través de este método, nosotros podemos observar las tensiones o dificultades que han tenido nuestros ancestros, pero también igualmente ver las dificultades o tensiones que podemos llegar a tener en nuestra vida real, en nuestra vida diaria, que ignoramos y desconocemos cómo es que se representan y se identifican con lealtades o identidades que han sucedido antes. Cuando dices lealtades, ¿cuál es la perfecta comparación? O sea, si hay alguien que fue antes que yo y que vivió una experiencia en la cual fue difícil y que no fue resuelta, una persona de los descendientes toma ese lugar, toma esa experiencia como suya, y es por eso que nosotros llegamos a tener dificultades en nuestra vida diaria sin tener ni siquiera una idea del por qué lo estoy viviendo. Doctor, ¿cómo se hace una constelación? Para las constelaciones se requiere, como lo mencioné, una necesidad de encontrar respuestas a algo desconocido, a algo que nosotros no nos es familiar. Y mucho más, por ejemplo, cuando dentro del sistema familiar hay padecimientos, enfermedades mentales o enfermedades físicas que no encontramos una solución. También igualmente nos permite reconocer cuando nosotros no tenemos una motivación en la vida y por más que hacemos o que buscamos no se nos da, o bien no alcanzamos ni siquiera a sentirnos con esa plenitud. Las constelaciones nos permiten a nosotros tomar lo que nosotros tenemos a nuestro alcance y principalmente conectarnos con la vida, conectarnos con ese flujo de vida. Cuando dices conectarnos con este flujo de vida y también hablas de tratamos de hacer cosas porque queremos hacerlas, pero no se nos da, ¿se empiezan a dar las cosas después de realizar una constelación familiar? Sí, definitivamente sí, porque como mencioné, nos permite a nosotros ver ese lugar que nosotros tenemos dentro de nuestra familia y nos permite también igualmente identificar las dificultades que existen dentro de ese sistema familiar que están haciendo o que tienen una repercusión en la persona. Entonces, ¿cuántas veces he escuchado que dicen, bueno, es que tiene todo para ser feliz y es infeliz? Tiene todo para ser exitoso y no lo es, ¿verdad? Entonces, en ocasiones dicen, bueno, yo quisiera tener la suerte de ella o de él y, bueno, no la tengo, ¿sí? Entonces, a través de las constelaciones podemos inclusive identificar cuáles son las dificultades que tiene la relación entre los integrantes de un sistema
y a través de la propia constelación encuentra la manera de cómo liberar esos, ahora sí que nudos o bloqueos que permitan que la vida como tal, que nosotros todos merecemos, podamos nosotros experimentarla en plenitud. Doctor, cuando hablamos de la familia, ¿viene esto de padres, abuelos, hasta dónde en la línea familiar? Todos estamos involucrados en sistemas y hablando de un sistema viene siendo toda aquella información que compartimos. Entonces, de hecho, inclusive nuestro propio cuerpo tiene diferentes aparatos y sistemas. Aparato cardiovascular, aparato musculoesquelético, sistema endocrino, etc. Todos ellos tienen que trabajar en una sincronía y tienen que trabajar en una armonía para poder entonces experimentar la salud. Ahora, el sistema que más nos afecta y que más nos involucra viene siendo el sistema familiar. Dentro de la familia, todo aquello que nosotros consideramos como hechos, circunstancias, situaciones o información se encuentra en un momento determinado en un instante y en un no espacio. De tal forma que nosotros podemos inclusive revisar información de personas que han sido antes que nosotros. O sea, nuestros antepasados, nuestros ancestros. Y principalmente, ¿por qué? Porque la información tiene un comportamiento cuántico. De tal forma que si nosotros revisamos un poco acerca de la física cuántica, vamos a encontrar que las partículas tienen la propiedad de encontrarse en diferentes lugares, en diferentes sitios, en un solo instante. Por lo tanto, entonces, esta información tiene un comportamiento como una energía. Y curiosamente, en la medida que nosotros estamos viviendo, esa energía o esa información va por delante de nosotros. Entonces, a veces nos sorprende de cómo es que podemos tener un suceso o una experiencia y podemos decir, bueno, es que esta coincidencia es increíble. Bueno, yo diría que en lugar de coincidencia vendría siendo un sincronismo entre la vida de quienes en este momento nosotros nos encontramos, ¿no? ¿Verdad? Ya sea familia, ya sea amistades, ya sea compañeros de trabajo, etc. ¿Por qué? Porque dentro del sistema ya existe un proyecto de vida para cada uno de los integrantes que involucran a ese sistema familiar. ¿Se requiere cierta edad para poder constelar? ¿Los niños lo pueden hacer? La recomendación sería de que, por ejemplo, aquellos niños o jóvenes que no son mayores de edad, que sea un adulto el cual tenga una conexión directa con este niño, con ese adolescente, que sea la persona a la cual intervenga o revise un tema o revise una circunstancia, una situación para beneficiar a ese niño, a ese adolescente. Y curiosamente, cuando una persona revisa un tema o revisa una circunstancia, está obteniendo el beneficio de experimentar una resolución de ese conflicto. Pero también igualmente se beneficia a la familia. Y si se beneficia a la familia, estamos hablando de que todo el sistema familiar llega a obtener esa plenitud también. Bueno, vamos a poner un ejemplo. Está la mamá, en este caso, revisando una situación de un adolescente. Uh-huh. El adolescente no está presente. Después de esa sesión, ¿qué puede ocurrir, por decir, si la mamá está constelando algo como drogadicción? Primeramente tendríamos que recordar lo siguiente. Nosotros fuimos hechos con lo que había. Fuimos hechos con el pasado. Esta información del pasado entonces nos acompaña. Y no es el presente, no es otro momento más que la recreación de ese pasado. De hecho, entonces, si nosotros fuimos hechos de todo el pasado, en el presente estaríamos mostrando lo que en el pasado fue como una dificultad o algo no resuelto. Entonces, me viene a la mente en este momento ahorita, por ejemplo, un fruto. El fruto proviene del árbol. Si el fruto tiene algún defecto, bueno, hay factores que pueden llegar a afectar el fruto, pero principalmente fue la producción el origen, es el árbol. Y principalmente el árbol pudiera ser, por ejemplo, las personas que están viviendo en esta
esa generación que le toca experimentar la vida. Pero las raíces está tomando todo aquello que se encuentra dentro de la tierra y pudiéramos representarlo como todos aquellos ancestros o antepasados. Por lo tanto, entonces, quien experimenta algo que lo aleje de la dicha o de la vida, como en este caso las toxicomanías o la drogadicción, estaríamos hablando que esta experiencia que está teniendo ese adolescente está mostrando una dificultad del sistema familiar. Y entonces, no toda la responsabilidad recae sobre el adolescente. Entonces estaríamos hablando, dije responsabilidad y no culpa, responsabilidad del adolescente. ¿Por qué? Porque entonces a nosotros que somos los padres, entonces nos corresponde revisar nuestro sistema familiar, nos corresponde resolver nuestras situaciones. Tengamos presente que la experiencia de vida es para vivirla. La experiencia de vida no acepta sustitutos, no acepta ahora sí que alguien más la viva por mí. La vida exige que la vivamos como tal. Entonces, si nosotros no estamos experimentando la vida, no estamos resolviendo nuestras circunstancias o situaciones, entonces, pues bueno, más a todo el legado de los antepasados, más las dificultades que nosotros no logramos resolver, bueno, las generaciones futuras son los que lo van a recibir, ¿verdad? Y así lo van a vivir. ¿En qué consiste la constelación? Aun cuando nosotros no conozcamos a profundidad cómo es que funcionan las constelaciones funcionan. Y todas aquellas personas que han experimentado esta experiencia, de alguna forma entonces obtienen un beneficio. Tengamos presente que la constelación en ningún momento va a generar un daño o va a generar una dificultad. En ningún momento. ¿Por qué? Porque la propia información que tiene el sistema es una información la cual se va a manifestar en la medida en la cual encuentre las condiciones para manifestarse. Entonces, este flujo de información, este flujo de energía que se manifiesta en las constelaciones, cuando encuentra las condiciones y el medio propicio para manifestarse, lo hace. Porque encuentra entonces la oportunidad de resolver. Tengamos presente que las constelaciones tienen como propósito incluir a todos sus componentes. Y cuando incluyen a los componentes es integrarlos a ese sistema para que entonces pueda existir esa armonía o esa plenitud o esa expresión de la creación que viene siendo el amor. Ese es el propósito fundamental. Por lo tanto, entonces, cuando se va a realizar una constelación, nosotros tendríamos que tener una mentalidad abierta en cuanto a qué, a que nosotros lo que vamos a observar y lo que vamos a ver forma parte de la vida. Entonces, en una constelación nosotros podemos llegar a observar en las personas que están representando manifestaciones que nosotros ya hemos experimentado, ¿verdad? Como frío, calor, ligereza, pesadez, fortaleza o debilidad. Entonces, todas estas manifestaciones en el acompañamiento de alguien quien está representando y quien está revisando el tema y la persona que conduce el ejercicio, entonces está haciendo que lo que el propio sistema necesite o requiera lo esté obteniendo. La persona que constela tiene la gran oportunidad de ver representado lo que en el inconsciente está mostrando. La persona que constela, al ver esto, puede tener una aceptación, puede tener una integración y puede ver lo que está observando sin juicios, porque la creación propiamente no enjuicia. Nosotros somos los que hemos creado nuestros propios juicios, nuestros propios conceptos del bien y del mal. La creación como tal no funciona así. Doctor, ¿qué temas se pueden constelar? Todos aquellos que nos alejan de la vida, todos aquellos que nos alejan de la plenitud, todos aquellos que nos quitan la oportunidad de disfrutar lo que tenemos. Entonces estaríamos hablando todo tipo de enfermedad física o enfermedad mental, todas aquellas dificultades que nosotros no entendemos o no comprendemos, ¿verdad? Tengamos presente lo siguiente, que en una relación de pareja son dos sistemas familiares, son dos mundos que en ese momento están encontrándose, ¿verdad? Con la esperanza, con la oportunidad
de poder en buscar resolver las dificultades de cada sistema. Por eso entonces el noviazgo es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque todavía no nos damos cuenta de qué es lo que estamos nosotros obteniendo a través de ya relacionarnos con una pareja. Pero curiosamente, al momento de ya fusionarse, y digo fusionarse, consumarse la relación, entonces aparece entonces lo que se encontraba oculto o se encontraba en el inconsciente al momento de pretender que la otra pareja me haga feliz, del que pretender que la otra pareja sea para mí el objeto de mis deseos, de mis frustraciones, de mi enojo o de mi amargura. Entonces, este es un ejemplo propiamente, pero esto también igualmente se manifiesta en la vida profesional, en el trabajo, en las relaciones laborales, en las relaciones de amistades. Entonces, todo aquello que nos genera a nosotros la dificultad es una gran oportunidad de poder nosotros verla a través de esto. Cabe mencionar que en nuestro trabajo es una colaboración entre varias personas, las cuales cada quien llega con su información. Entonces, una empresa, un corporativo, tiene su propia información porque cada uno de los integrantes lo está sumando, ¿sí? Entonces, esa información se puede revisar a través de esta metodología. Un equipo deportivo que no está alcanzando sus metas, su estándar o lo que habitualmente se espera de ese equipo en el rendimiento, en el puntaje, en las utilidades, en todos los sentidos, se puede revisar por esto. Inclusive organismos, asociaciones, la política, gobiernos se pueden relacionar, se pueden revisar países, se pueden revisar bloques. ¿Cómo es que cuando ellos hacen esos acuerdos, ¿sí? Un determinado bloque y otro determinado bloque, las repercusiones que pueden llegar a tener o los beneficios que pueden aportar al formar esas agrupaciones? Entonces, todo aquello que tenga información puede ser revisado a través de esta metodología. Doctor, si yo soy una persona que nunca ha constelado, no sabe qué son las constelaciones, ¿qué ocurre en esa sesión? Físicamente, ¿qué es lo que pasa? Las constelaciones hay de diferentes formas. Constelaciones individuales, constelaciones online, inclusive constelaciones con animales, con caballos. Hay constelaciones con objetos sobre el agua. La que más información nos brinda es una constelación con representantes. Los representantes vienen siendo personas que al momento de nosotros formar un escenario, un círculo, esas personas están con la mejor actitud de brindar un servicio. Son personas que van a permitir que su cuerpo puedan experimentar sensaciones. Por eso yo mencioné que es un método fenomenológico, porque pueden llegar a experimentar diferentes sensaciones en el cuerpo. ¿Por qué? Porque entonces es la información que su cuerpo está recibiendo y esta información el cuerpo la va a experimentar a través de los sentidos. Entonces, todos los sentidos nos permiten a nosotros, al momento de manifestarlo, junto con el que está consultando un tema o una circunstancia o situación, ir haciendo una suma de esas sensaciones para entonces tener un resultado. Cada persona, al momento de participar como representantes, recibe el permiso de quien es integrante de ese sistema para que esa persona reciba información. Esta información es una información solamente exclusiva del tema que se va a revisar, ¿verdad? Y esa información la va a experimentar al momento en su cuerpo como si fuese algo de energía, ¿no? Algo de energía. Ligereza, pesadez, sensaciones de acercamiento, de retirarse de un punto. Entonces, una vez que termina la constelación, es asegurarnos de que esa sensación no es mía. Al momento de asegurarnos que no es mía, o sea, se desprende del cuerpo. Es un método seguro. Es un método seguro, un método el cual nos brinda esta oportunidad grandísima, oportunidad de poder encontrar una información que nosotros no conocíamos y no sabíamos. Voy entonces a
considerar la duda o el temor que pueda sentir una persona que no ha hecho una constelación familiar y que está curioso y quiere asistir y resulta siendo representante? Ok, bien. Habría que mencionar que nosotros en la búsqueda del conocer el por qué nos ha llevado inclusive a investigar. Científicamente tiene un fundamento. La información tiene un comportamiento en onda y esta información, al tener ese comportamiento en onda, tiene un comportamiento eléctrico, energía. La energía no se termina, no se destruye, solamente se transforma. Y si solamente se transforma, la energía no tiene un registro de cuándo se elaboró y cuándo va a caducar. Por lo tanto, entonces, todo aquello que es información se encuentra en un todo. Y al encontrarse en un todo, esto nos permite a nosotros poder utilizar esa información para entonces hacer este ejercicio. Doctor, pero bueno, me voy a poner un ejemplo simple. Mujer, recién divorciada, con hijos de pronto con situaciones difíciles de comportamiento, una crisis económica. ¿Cómo hace uno para decidir, bueno, voy a constelar y qué tan frecuente se puede hacer para buscar esas soluciones? Tendríamos nosotros que revisar qué está detrás de nosotros. Y esto es la gran oportunidad que tenemos de revisar la información de nuestros familiares que han sido antes que nosotros, nuestra familia, nuestros ancestros. Y si nosotros revisamos esto, nosotros podemos llegar a encontrar lealtades o identidades en las cuales nosotros estamos repitiendo patrones. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros, como mencioné, estamos hechos del pasado. Y si nosotros estamos hechos del pasado, nosotros tomamos de ese pasado algo para nuestra vida. De hecho, tengamos presente que una creación está dada porque viene a contribuir, viene a ayudar. Si nosotros tenemos hijos, estos hijos vienen a ayudarnos a nosotros los padres y vienen a ayudar al sistema familiar. Por lo tanto, entonces, la dificultad que pudo haber tenido un abuelo para relacionarse sanamente con su pareja, y si esa dificultad no se resolvió, esa dificultad está dentro de la información de las siguientes generaciones. Si la siguiente generación no tuvo la oportunidad de poderlo resolver, entonces le toca o le corresponde a alguien que tiene la dificultad con una pareja. Entonces, habría que verlo desde el punto de vista sistémico. Y sistémico significa verlo en todo el sistema familiar. Ahí se encuentran las respuestas. Porque entonces, si no es en el presente, es en el pasado de donde nosotros provenimos. Doctor, ¿quién sí y quién no debería constelar? Déjame empezar a contestarte de una manera a la inversa. ¿Quiénes no deben constelar? Bueno, yo creo que las personas que se encuentren bajo la influencia del alcohol o de psicotrópicos o de drogas, no tendrían la suficiente claridad como para poder hacer una integración de lo que la constelación les va a brindar, ¿verdad? Esto incluye a quien está revisando un tema, pero también igualmente a que las personas que van a aportar un servicio como representantes. Entonces habría que pues tener esa claridad mental para hacerlo. No hay un vestuario para hacerlo. No hay un vestuario, me refiero que de un determinado color para poder constelar. Yo decía que la creación no distingue colores y bueno, el alma, el espíritu no sabe de eso tampoco, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, el vestuario no es determinante. Los niños y los adolescentes, ellos presencialmente, me refiero a ellos que estén presentes, pues no tienen ellos la madurez como para colocar lo que ellos vean en un momento determinado, hacer una integración. Dejémoselo eso a los adultos para que entonces sean a través de los adultos que se puedan constelar los niños o los bebés o los adolescentes, ¿sí? Ahora, ¿quiénes deben constelar? Toda aquella persona que desee revisar un tema o que desee revisar una situación. La información no reconoce un espacio, no reconoce un tiempo, por lo tanto entonces el efecto es inmediato o
habría que respetar los ciclos. La información habría que darle unas 3 o 4 semanas después de constelar para que entonces se integre eso dentro de un sistema. Ahora, tengamos presente que al momento de nosotros hacer una constelación pueden aparecer varios caminos o varios temas al momento de revisar el sistema. Cada tema requerirá un proceso, una constelación para revisar exactamente hacia dónde nos lleva. Cuando nosotros abrimos una constelación, y abrir significa que al momento de nosotros ver representado nuestro sistema familiar, podemos observar que hay diferentes circunstancias o dificultades dentro del sistema familiar que van a requerir su atención. Por eso entonces hay personas que inclusive el día de hoy pueden estar constelando un tema o una circunstancia, una situación, y el día de mañana pueden estar constelando el corporativo, el sistema, el equipo deportivo o la asociación a la que pertenecen. ¿Con qué frecuencia se puede hacer? Bueno, el tema lo va a determinar. Ahora, si un tema, al momento de nosotros hacer una constelación, se observa y con la constelación se llega a un momento determinado en el cual lo que se buscaba ver y resolver se resuelve, pero nosotros observamos que hay otras circunstancias que se tienen que resolver, o sea, lo puede hacer. Y no necesariamente que tenga que esperar meses por hacerlo, sino que en un momento determinado, en el cuanto tenga la oportunidad de poderlo hacer. Doctor, muchísimas gracias. Hasta la próxima.